El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Buenas tardes, radioescuchas. Sean bienvenidos un martes más a su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Los saluda su compañero Jorge Lares y el día de hoy continuaremos con la segunda parte de nuestro especial dedicado a las manifestaciones artísticas y culturales de las civilizaciones antiguas. Esperamos que sea de su agrado. Para comenzar, Octavio Castrejón nos hablará sobre la cultura griega. Grecia. Se dice que Grecia es la cuna de la cultura occidental, donde surge la filosofía, se fomentan las artes, las matemáticas, la moneda, pero sobre todo la historia tal y como la conocemos actualmente. Para estudiar la cultura griega se ha dividido esta en 4 períodos. El primero de ellos es la época oscura, donde se resalta la presencia de los primeros griegos en la isla de Creta, conocida como la cultura minoica, y posteriormente los micénicos, quienes dejaron un gran legado de figuras y obras en los cuales los animales están representados como dioses, además de uno de los primeros tipos de escritura a las que hoy se le conoce como lineal A y B. Asimismo, su legado arquitectónico se ha logrado conocer a través de palacios y construcciones que hoy permanecen en ruinas, pero que han sido suficientes para darnos una idea de su grandeza cultural. La segunda de las épocas es la arcaica, que data del año 776 al 499 a.C. Fue una etapa de expansión de los griegos a otras partes del continente, en donde lograron mejorar sus métodos defensivos a través de la milicia preparada, la aparición de embarcaciones más poderosas como el trireme y la moneda. El tercer periodo es conocido como clásico y data del 499 al 323 a.C., en el cual tuvieron lugar las guerras médicas contra la cultura persa, y también nace en Atenas un periodo de paz en donde el fomento a la cultura fue muy notorio gracias al gobernante Pericles. El último periodo, que es el helenístico, es aquel que se rige por la presencia del gran Alejandro Magno, quien con su habilidad para las artes de la guerra logró conquistar gran parte del Mediterráneo y las tierras de Oriente. La historia griega está llena de creaciones, de cultura, de artes y de música. Para todos es impresionante ver las ciudades griegas y sus magnas construcciones con una belleza sin igual. Cada ciudad griega tenía una acrópolis, además de sus grandes templos y monumentos con representaciones de sus dioses. La acrópolis más famosa se puede encontrar en la ciudad de Atenas, lo que nos permite darnos una idea de su estilo arquitectónico y de sus gustos. La filosofía surge cuando los griegos empezaron a preguntarse sobre la vida, sobre el sentido de la justicia, entre otras cuestiones. Así igualmente surge la lógica, la gramática, las matemáticas, la economía, la política, la física y la biología, entre otras, que son ciencias que gracias a los griegos hoy conocemos y le damos sentido a la vida y a las demás cosas. Los griegos fueron el primer pueblo de la historia que permitió que los ciudadanos tomaran ciertas decisiones, por lo que con ellos también surge lo que hoy conocemos como democracia. De igual manera, nos legaron la celebración de los Juegos Olímpicos que tenían y sigue teniendo como fin el convivio y la competencia con otros pueblos o ciudades. Muchas de las palabras que hoy conocemos están compuestas por vocablos creados por los griegos,
por lo que el vocabulario también es una gran herramienta que hoy tenemos gracias a ellos. El teatro es sin duda algo que los distingue de las demás culturas por los grandes anfiteatros que construyeron, donde muchas personas podían disfrutar de las obras. Su vestimenta era muy característica y elegante, con telas de colores que se enredaban en su cuerpo, y qué decir de la justicia que ellos crearon, que es la base de lo que hoy conocemos como sistema acusatorio, en donde prevalece la igualdad de partes, la garantía de defensa y la presunción de inocencia. Son muchas las cosas que podemos resaltar de la cultura griega, pero concluimos que su obra sigue estando vigente a través de los años, lo cual habla por sí solo de la grandeza de sus pensamientos y actos. Para el Baúl de Pesqueira, Octavio Castrejón Martínez. Para continuar, Luis Soto nos hablará sobre la cultura romana. La cultura del Imperio Romano. Sucesora de la cultura griega, se desarrolló en la península de lo que en la actualidad es el país de Italia. Esta península se encuentra al sur de Europa, penetrando en forma de bota el mar Mediterráneo. Sus límites fueron por el norte con los Alpes, por el sur con el mar Jónico y el mar Mediterráneo, por el este con el mar Adriático y por el oeste con el mar Tirreno. En el territorio del poderoso Imperio Romano se asentaron periódicamente diferentes pueblos, entre los cuales los más importantes fueron los mediterráneos, los ligures, los italiotas, los griegos, los etruscos y los galos. Roma fue incorporando elementos culturales al ritmo de sus conquistas, sobre todo de la tradición griega, y los romanos fueron imponiendo, a su vez, sus valores culturales a lo largo de su imperio en el proceso que se conoce como romanización. Un claro ejemplo de esto es la expansión de la lengua oficial romana, el latín, que comenzó a hablarse en todo el imperio. De esta lengua derivarán gran parte de las lenguas romances, como el italiano, el español y el francés. De acuerdo con Felipe Pigna, el florecimiento de la cultura romana se dio en la época de Augusto, en la que se desarrolló un notable movimiento artístico y literario al que se llamó la Edad de Oro o el siglo de Augusto. En el ámbito de la literatura, el pasado, el porvenir, el hombre, su conducta y la gloria de su patria fueron los principales temas de la literatura romana. Es notable la influencia griega en las formas y en los contenidos. Los historiadores romanos se esforzaban para recordar a sus contemporáneos su pasado glorioso e incentivar a su espíritu patriótico. El propio Julio César escribió libros como Comentarios de la Guerra de las Galias y Comentarios de las Guerras Civiles, donde narra episodios de los que él fue protagonista. Los romanos realizaron monumentales construcciones que pueden apreciarse hoy en día en diversos lugares de Europa, Asia y África. A los recursos tradicionales, la piedra y el ladrillo, agregaron el hormigón, que es una mezcla de cal, piedra volcánica y arena, que hizo más durables y resistentes sus obras. Construyeron miles de kilómetros de caminos, acueductos, anfiteatros, como el famoso Coliseo, templos, palacios, circos, como el Circo Máximo de Roma, con capacidad para 300.000 espectadores, puentes, arcos de triunfo y columnas honorarias. Para el Baúl de Pesqueira, Luis Soto.
Para continuar, Alejandra Naranjo nos hablará sobre la cultura maya. La cultura maya. La cultura maya se desarrolló 15 siglos antes de Cristo en la región de Mesoamérica, la cual comprende territorios de los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, parte de Tabasco y Chiapas, los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras y Belice. Esta extensa zona se caracterizaba por la diversidad climática y geográfica, su abundante hidrografía y sus franjas de selvas húmedas. Esta civilización comenzó a formarse en torno a la agricultura del maíz. La historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca alrededor de 2600 años, separados en 3 periodos. El primero es el formativo, donde se desarrolla la agricultura, sus fundamentos económicos, complementados con importantes actividades de producción y comercio, astronomía, arquitectura, cerámica y escultura, configurados alrededor de su religión y centros ceremoniales. Después está el clásico. Este periodo constituye una época de florecimiento de la expresión cultural. En todos los órdenes aumenta la tecnología, se intensifica el comercio y se consolida la política. Florecen las artes, las ciencias y el pensamiento filosófico. Y por último está el posclásico. En este los mayas recibieron influencias de otras culturas del área central de México, principalmente de los toltecas, además de la influencia de Quetzalcóatl, figura legendaria de la cultura tolteca. Se construyen pirámides, centros ceremoniales y científicos, y se intensificó el comercio marítimo, así como los comercios con vía de los ríos. En la economía, la actividad agrícola era la principal rama de la producción realizada por los campesinos. Por otra parte, el comercio estaba controlado por el hombre verdadero y era ejercido con la casta hereditaria de los gobernantes, quienes crearon una gran red mercantil. A través de ella importaban mercancías de lujo, jade, sal, plumas de quetzal, etc., procedentes de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, y se exportaban piezas artesanales y productos locales, cacao, algodón, hule, entre otros. Un factor que favoreció el comercio fue el completo sistema hidrológico de las tierras, que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápidas y cómodas. El incremento de la actividad mercantil impulsó la aparición del sistema monetario, centrado en el cacao, las cuentas de jade y posteriormente en habichuelas de cobre. El trabajo como tributo era otro pilar económico maya. Lo constituía el trabajo personal gratuito que, encausado convenientemente y justificado con razones religiosas, proporcionaba la mano de obra necesaria para erigir las obras públicas. La religión maya fue un instrumento político, un arma que permitió a la casta superior dominar a una sociedad de campesinos. La estructura social se justificaba con base a una idea central, la existencia de un orden universal, inmutable e incambiable. La postura más razonable era aceptar la autoridad absoluta del Halash Huinik, dado que su doble naturaleza humana y divina al mismo tiempo lo convertían en el único sobreviviente capaz de asegurar no solo la existencia del linaje, sino incluso su bienestar material. Las divinidades mayas se caracterizaban por su dualidad. La principal del panteón maya era Isamná, el dios creador y conservador de la especie humana. Cuando se manifestaba como deidad de la vegetación y de la fertilidad, recibía la denominación de Bolom. Su esposa, Ixchebel-Yach, regía la vida de las tejedoras. Chak, el señor de la lluvia, estaba vinculado a las aguas, Kinish-Ahau, el sol, y Hamut, el joven dios del maíz, se relacionaba con la agricultura. Ciencia y arte. En la aritmética, la numeración era vigesimal e incluía el concepto del cero. Para representar los números se utilizaban una combinación de puntos y barras.
Los mayas poseían 2 calendarios, el Tzolk'in o ritual y el Hab o solar. La escritura estaba compuesta por un sistema jeroglífico de más de 700 signos que aparecen en piedra, en forma de códices y en superficie de vaso de cerámica. Esta grafía es en parte fonética y en parte ideográfica. En la arquitectura los mayas aportaron la bóveda falsa construida por aproximaciones de enormes losas inclinadas. Este texto fue realizado por Yesenia Álvarez. Para el Baúl de Pesqueira, Alejandra Naranjo. A continuación, les presentaré la cultura china. China, junto con Mesopotamia, Egipto e India, es una de las 4 primeras civilizaciones agrícolas y fluviales de la historia de la humanidad. Esta civilización se desarrolló en torno al río Huanghe o río Amarillo en el actual territorio de China. Las primeras presencias de vida datan de los periodos Paleolítico, Neolítico y Edad de Bronce. Sin embargo, no es hasta el año 1600 a.C. cuando se dan los primeros registros históricos escritos. Los datos anteriores a este periodo están rodeados por lo mítico y legendario. Esta etapa, que va del año 1600 a.C. hasta el año 221 a.C., es lo que se conoce como la China antigua, la cual se dividió en 2 etapas que llevan el nombre de sus gobernantes: la dinastía Shang, que va del 1600 al 1046 a.C., y la dinastía Zhou, que va de 1045 a 221 a.C. Durante la dinastía Shang se dio el perfeccionamiento del bronce debido principalmente a la gran demanda de vasijas que los gobernantes necesitaban para llevar a cabo las celebraciones de diversos ritos como adivinación, ceremonias religiosas como el culto a los antepasados o en ocasiones festivas. Por lo que el bronce fue sustituyendo a otros materiales como el jade, el marfil o la piedra. Este material también fue muy requerido por el ejército y en la realización de esculturas para tumbas. Los motivos decorativos utilizados en los vasos rituales de bronce fueron las máscaras zoomorfas conocidas como taoti, tigres, serpientes, dragones, aves y patrones geométricos. La técnica de fundición de bronce fue una de las más avanzadas de las culturas antiguas, ya que utilizaron la técnica de fundición en molde de pieza en vez de la técnica de cera perdida. Otros materiales que se utilizaron en la elaboración de artesanías fueron el jade, laca, marfil y piedra. Para la escritura utilizaron huesos o caparazones de tortuga en los que ya vemos los orígenes de los actuales pictogramas chinos. Durante la dinastía Zhou, los artesanos continuaron perfeccionando las técnicas de fundición de cobre, cuyos productos seguían conservando sus funciones como artículos ceremoniales, religiosos y festivos. En las vasijas se incluyeron inscripciones sobre los antepasados a los que iba dirigida. Se crearon además objetos rituales como vasos de vino, recipientes para cocinar, campanas y espejos. Las manijas, tapas y bocas de los vasos fueron decoradas por formas cada vez más refinadas como dragones, tigres o serpientes.
También los artesanos, en conjunto con las mejoras en la fundición de bronce, comenzaron a desarrollar la orfebrería incrustando oro, plata, jade o gemas en sus objetos de bronce. La pintura se desarrolló en la cerámica y en los muros de las paredes de las tumbas, así como en algunos trabajos de seda. Es en esta etapa donde se desarrolla la escritura pictográfica china, en la cual las grafías no representan fonemas o sonidos, sino palabras, y en filosofía y religión fue el tiempo donde surgieron los grandes pensadores chinos como Lao Tse o Confucio. Para el Baúl de Pesqueira, Jorge Lares. Para finalizar, Adrián Franco nos hablará sobre los incas. El Imperio Inca. Durante un periodo que va de las décadas posteriores al año 1400 después de Cristo hasta la llegada de los conquistadores españoles en el 1532, en la región de los Andes el Imperio Inca se expandió a través de la diplomacia y las conquistas militares, controlando un área que iba a lo largo de los Andes y desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina. Lograron la soberanía sobre más de 12 millones de personas. Fue una cultura grande en su territorio, su población y desarrollo tanto cultural, social, económico y político. El Imperio Inca aseguraba la educación a todos los habitantes de su territorio. Esta se daba en dos modalidades, una institucional, cultivada especialmente en Cusco, y otra llamada educación natural práctica. Esta se desenvolvió sin escuelas organizadas y sin maestros profesionales. Se basaba en la imitación y la práctica, aprender haciendo y practicando, simplemente. El trabajo era algo muy importante en el imperio, donde tenía un sentido social y de solidaridad. Asombrosamente, el trabajo no se pagaba con dinero, ya que este era desconocido en la economía del imperio, sino que todo lo producido se repartía entre sus integrantes. No había mendigos ni vagos. La cultura del trabajo solidario se inculcaba desde la infancia. Pasando a hablar sobre la arquitectura de los incas, estos fueron grandes constructores. Sus materiales principales eran la piedra, paja y madera, y tenían la característica de respetar el relieve geográfico, lo que a veces terminaba en muros curvos. Sus edificios más importantes eran los templos. Como ejemplo tenemos al Templo del Sol en la ciudad de Cusco, el cual contaba con esta característica de adaptarse al terreno, pues su planta rectangular terminaba en una curva. Los palacios y casas del imperio se ordenaban en torno a patios. Su alimentación. Los incas domesticaron más de 710 plantas alimenticias, cereales, tubérculos, frutas y carnes. Entre estos podemos destacar la papa, el maíz, el ají y el tomate. Además, fue una civilización ciertamente adelantada en cuanto a la seguridad de los alimentos. Esto se demuestra ya que en grandes depósitos llamados colcas almacenaban alimentos para enfrentar sequías y cambios climáticos inconvenientes. Pasando a hablar un poco sobre su vida, todos los habitantes, hombres o mujeres, tenían sus funciones. Empezando a los 9 años comenzaban a cazar pájaros en los campos de maíz. A los 12 se dedicaban a conducir a las llamas o a ser aprendiz de artesano.
A los 18 años se volvían ayudantes de sus padres en todo tipo de trabajo. Finalmente llegaban a los 25 años, donde ya se convertían en adultos tributarios hasta llegar a los 50 años. Ciertamente se les tenía planeada su vida ya desde el nacimiento. Para el Baúl de Pesqueira, Adrián Franco. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un martes más en su programa El Baúl de Pesqueira, enriqueciendo la historia sonora. Los invitamos a sintonizarnos todos los martes a las 5:30 por Radio Universidad. De parte del equipo del Baúl de Pesqueira, se despide de ustedes Jorge Lares. Hasta la próxima y que tengan una muy buena tarde. Por hoy, el Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira, Enriqueciendo la historia sonora.